Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La disminución de la tasa de natalidad cambiará para siempre la demografía humana. En 1968, los profesores Paul y Anne Ehrlich publicaron el provocador libro Population Bomb. Los Ehrlich argumentaron que si la raza humana seguía procreando al ritmo actual, era solo cuestión de tiempo antes de que los humanos invadieran el planeta. Pasamos más de 50 años y muchos siguen alarmados ante la perspectiva de una superpoblación. Sin embargo, más que un baby boom, nuestra mayor preocupación en 2030 podría ser una sequía infantil. El mensaje clave es: la disminución de la tasa de natalidad cambiará para siempre la demografía humana. Desde la década de 1970, las mujeres estadounidenses han tenido, en promedio, menos de 2 hijos cada una. En otras palabras, menos de lo necesario para reemplazar a la generación actual. ¿Qué tiene eso de malo? La disminución de la población podría ser una buena noticia para los recursos sobrecargados del planeta. Sin embargo, nuestro sistema económico actual depende de que la próxima generación cuide a las personas mayores y pague la factura de las pensiones con sus impuestos. Ahora, en todo el mundo, desde Brasil hasta Japón, los gobiernos se preguntan quién, exactamente, apoyará a sus poblaciones que envejecen en las próximas décadas. ¿Por qué disminuye la tasa de natalidad? Bueno, hoy en día las mujeres son más activas en la fuerza laboral. Por lo tanto, es probable que pospongan la formación de una familia hasta que se establezcan en el campo que elijan. La fertilidad disminuye con la edad, por lo que las mujeres que forman sus familias más adelante en la vida tienden a tener menos hijos. También tenemos menos relaciones sexuales. Un estudio realizado por Archives of Sexual Behavior descubrió que en la década de 2010 los estadounidenses tenían relaciones sexuales, en promedio, 9 veces menos al año que en la década de 1990. ¿Por qué? Esto se debe en parte a que la tecnología ha traído una gran cantidad de distracciones agradables a nuestros hogares. El sexo es solo un pasatiempo entre los muchos que podemos disfrutar en una noche lluviosa. La tasa de natalidad de todos los países no está disminuyendo. El continente africano tiene una población actual de 1,300 millones. Se prevé que esa cifra aumente a 2.000 millones en 2038 y a 3.000 millones en 2061, con el auge concentrado en la región subsahariana. El baby boom africano tendrá 2 efectos clave de continuidad. En primer lugar, el África subsahariana depende de los alimentos importados. A medida que su población crezca, los mercados para la alimentación y el desarrollo de la agricultura en la región también crecerán, y podrían convertirse en un sector de $1 billón, según el Banco Mundial. En segundo lugar, muchas naciones occidentales deberán replantearse sus posturas de línea dura con respecto a la inmigración. Es posible que pronto dependan de los trabajadores inmigrantes del sur global para financiar y cuidar a sus crecientes filas de jubilados. Los consumidores mayores tendrán más poder adquisitivo que nunca. Países Bajos, 1891, Frederick y Gerard Philips, un equipo de padre e hijo, cofundaron la empresa de electrónica Philips. Gracias a una serie de inventos innovadores, entre ellos, las bombillas de filamento de tungsteno, la maquinilla de afeitar eléctrica, la videograbadora y el CD, Philips siguió siendo relevante y rentable durante la mayor parte del siglo XX. Esto cambia en la década de 1990, cuando Philips se ve repentinamente perjudicada por productos electrónicos más baratos fabricados en Asia. En la década de 2000, la empresa en crisis coquetea con la quiebra. Philips podría haberse retirado por completo si Frans van Houten no hubiera tomado el mando en 2011. Cambió el enfoque de Philips hacia la tecnología sanitaria, como los escáneres y los generadores de imágenes. Gracias en parte al envejecimiento de la población mundial, estos productos tienen ahora una gran demanda, y es probable que esa demanda siga creciendo. Este es el mensaje clave: los consumidores mayores tendrán más poder adquisitivo que nunca. Van Houten vio en 2011 lo que muchas empresas aún no han comprendido, que el envejecimiento de la población mundial, o mercado gris,
representa una enorme oportunidad financiera para las empresas. En la actualidad, las personas de 60 años o más, es decir, los baby boomers, nacidos entre 1944 y 1964, y la generación silenciosa, nacida entre 1925 y 1943, poseen más de la mitad de la riqueza mundial. Para 2030, habrá otros 400 millones de personas más en el grupo de edad de más de 60 años en todo el mundo. Se prevé que esta cohorte se retire más tarde que sus predecesores, lo que significa que acumularán aún más riqueza. Para mantener la economía y mantenerse en el negocio, las empresas necesitan aprovechar este poder adquisitivo. Sorprendentemente, rara vez lo hacen. De hecho, el 96% de los ciudadanos del Reino Unido mayores de 50 años afirman que se sienten ignorados por las empresas y los anuncios. Para aprovechar este cambio demográfico, las empresas deben dirigirse a la cohorte de más de 60 años de una manera específica y ambiciosa, y adaptar los productos y servicios a sus necesidades. Desafortunadamente, no son un mercado fácil de cortejar. Su edad significa que es probable que lo hayan visto todo en lo que respecta a la publicidad. Sin embargo, anticipar sus necesidades y preferencias cambiantes valdrá la pena. Existe un mercado, por ejemplo, para zapatos de moda que ofrecen soporte ortopédico. Y para electrodomésticos elegantes modificados para adaptarse a las cambiantes capacidades físicas. Una lavadora de carga frontal puede ser manejable para un usuario de 70 años, pero imposible para ese mismo usuario una vez que tenga 80 años. La lección es sencilla. Para cuidar la economía, cuide a las personas mayores. Para 2030, las clases medias habrán cambiado drásticamente. Pregúntele a cualquier economista y le dirá, las clases medias son el motor de la economía. Ni adinerados ni empobrecidos, son consumidores estables, aunque cautelosos. Y es su gasto constante lo que hace que las ruedas económicas sigan girando. Sin embargo, en Europa y Estados Unidos, las clases medias, que alguna vez fueron sólidas, están estancadas. Muchos trabajos tradicionales de clase media han sido automatizados o subcontratados. Pero ese no es el caso en todas partes. Más de 100 millones de personas se unen a la clase media cada año y, para 2030, las clases medias de Asia, excluido Japón, representarán la mitad del poder adquisitivo de los consumidores mundiales. El mensaje clave es el siguiente: para 2030, las clases medias habrán cambiado drásticamente. En 2030, básicamente veremos cómo se desarrolla la historia de dos clases medias. En Asia y el mundo en desarrollo, las clases medias estarán en auge. Y, continuando con la tendencia mundial actual, muchas menos personas vivirán por debajo del umbral de pobreza. Es un beneficio neto global. Mientras tanto, las empresas con sede en el mundo en desarrollo, como el sitio chino de comercio electrónico Alibaba o la plataforma de viajes compartidos Didi, estarán a punto de convertirse en potencias mundiales. Sin embargo, a menos que las empresas estadounidenses y europeas que quieren entrar en esos mismos mercados puedan adaptarse a las preferencias condicionadas por la cultura de esta nueva clase media, sus perspectivas son mucho más sombrías. La entrada de Walmart en el mundo en desarrollo ilustra los peligros de una expansión irreflexiva en un nuevo mercado. En Corea del Sur, la cadena de supermercados vendía artículos envasados a granel, aparentemente sin darse cuenta de la preferencia del consumidor coreano por comprar en cantidades más pequeñas. En Brasil, donde no hay pistas de esquí, vendían esquís. No hace falta decir que la expansión de Walmart no fue un éxito. Si bien las clases medias emergentes se harán más ricas, también se prevé que acumulen más deudas a medida que adquieran las típicas características de la clase media, como la casa y el automóvil, y mostrarán su estatus a través de artículos de lujo. Además, esta tendencia al alza del consumo dejará al mundo con aún más residuos que procesar que ahora. Sin embargo, en Estados Unidos y Europa, es posible que las clases medias sigan reduciéndose. Según el Centro de Investigación Pew,
En 1971 había 80 millones de hogares estadounidenses considerados de clase media, mientras que 52 millones eran ricos, de clase trabajadora o empobrecidos. En 2015, había 121,3 millones de hogares de clase media, mientras que 120,8 millones de hogares no lo eran. Por lo tanto, si bien técnicamente hay más hogares de clase media, proporcionalmente la clase media se ha reducido drásticamente. El mundo en desarrollo alguna vez vio el estilo de vida de la clase media occidental como aspiracional. Para 2030, es muy posible que esta perspectiva se haya invertido. Las mujeres llevarán las riendas del bolsillo en 2030. En 2008, el colapso del banco de inversiones Lehman Brothers marcó el inicio de una recesión mundial. Pero, ¿y si hubiera sido Lehman Sisters en lugar de Lehman Brothers? ¿Se habría hundido el banco? Quizá no. Un estudio de intermediarios masculinos y femeninos de un banco de inversión mostró que las corredoras eran más cautelosas, mientras que los hombres asumían más riesgos. ¿Por qué es tan importante? Bueno, en 2030, las mujeres poseerán más de la mitad de la riqueza mundial por primera vez. Y, como resultado, los hábitos de gasto globales cambiarán. Es probable que el gasto aumente en sectores como la educación, la atención médica y los seguros, donde las mujeres suelen gastar más que los hombres. Al invertir, las mujeres liderarán la tendencia hacia inversiones más seguras, como los fondos de acciones indexadas. Este es el mensaje clave: las mujeres llevarán las riendas del bolsillo en 2030. Entonces, ¿qué provoca este cambio en el poder adquisitivo de las mujeres? En la actualidad, las mujeres participan activamente en la fuerza laboral, pero aún enfrentan importantes obstáculos para el progreso y la riqueza. Si una mujer también es la principal cuidadora, puede esperar perder algunos años de trabajo y perder el salario correspondiente. Un estudio de la Universidad de Chicago descubrió que una mujer con un MBA que se ausenta 3 o más años del trabajo podría descubrir que su salario se había reducido aproximadamente un 40% en comparación con el de sus homólogos masculinos. Sin embargo, la próxima década trae buenas noticias para las mujeres trabajadoras. Gracias al envejecimiento de nuestra población y a la baja tasa de natalidad, la reserva de trabajadores calificados se reducirá. Eso significa que las empresas dependerán de las madres trabajadoras más que nunca. De hecho, esto ya está ocurriendo en Japón, un país con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. Durante años, se esperaba tácitamente que las mujeres japonesas altamente calificadas dejaran sus trabajos después de tener hijos. Ahora están regresando a la fuerza laboral porque simplemente no hay suficientes trabajadores jóvenes para ocupar sus puestos. Un récord del 71% de las mujeres en edad de trabajar en Japón tienen ahora un empleo a tiempo completo. Y parece que estaremos preparados para este cambio en la dinámica del poder de género. Una encuesta reciente de Gallup muestra que tenemos una disposición cada vez más positiva hacia las mujeres en puestos de poder. En 1953, Gallup preguntó a los encuestados si preferían un jefe masculino o una jefa mujer. El 66% prefería un jefe varón. Tan solo el 4% prefería a una jefa mujer. Desde entonces, Gallup se ha hecho esta pregunta todos los años. En 2017, el 23% prefería un jefe masculino, y el 21% prefería una jefa mujer, mientras que el resto se mostró neutral. Para hacer frente a la próxima crisis climática, la vida en la ciudad debe transformarse. París, Nueva York, Delhi, Shanghái, Londres, las principales metrópolis del mundo son focos de arte, cultura y finanzas, además de desigualdad, contaminación y, bueno, calor real. Es verdad. Las ciudades se están calentando a un ritmo más rápido que las áreas rurales, gracias a sus altas concentraciones de concreto y asfalto. Estos materiales atrapan el calor, lo que a su vez aumenta el calentamiento global. También son centros de consumo, construcción y tráfico. De hecho, las ciudades del mundo son responsables del 75% del uso de energía, y del 80% de las emisiones de carbono.
Sin duda, el cambio climático se sentirá con más intensidad en las ciudades. Las ciudades representan solo el 1% de la tierra del mundo, pero el 55% de la población mundial vive en ellas. Además, el 75% de las ciudades se encuentran en la costa o cerca de ella, lo que las hace vulnerables al aumento del nivel del mar. Las megametrópolis asiáticas, como Yakarta y Bangkok, están especialmente en riesgo. En otros lugares, Venecia, Nueva Orleans y Miami se enfrentan a una amenaza inmediata. Entonces, ¿qué pueden hacer las ciudades para mitigar la próxima crisis climática? Este es el mensaje clave: para capear la próxima crisis climática, la vida en la ciudad necesita transformarse. La buena noticia es que si los habitantes de las ciudades hacen algunos pequeños ajustes en su comportamiento, pueden lograr un cambio para mejor. Sin embargo, es difícil lograr que la gente renuncie a hábitos viejos y poco respetuosos con el medio ambiente. ¿La solución? Las ciudades pueden incentivar a sus ciudadanos a tomar decisiones más ecológicas. Las tarjetas de crédito en los autobuses y las tarifas más baratas, por ejemplo, harían que el transporte público no solo fuera una opción ecológica, sino también económica y práctica. Otra solución podría ser que las ciudades cultiven sus propios alimentos. La agricultura urbana puede disminuir la huella de carbono que proviene del transporte de alimentos a los centros urbanos y reforzar la vegetación urbana, lo que, a su vez, absorbe más emisiones de carbono. En Singapur, ya existen planes de agricultura urbana. La firma Sky Greens cultiva cantidades comerciales de lechuga y espinaca en jardines verticales en torres urbanas. Gracias a la tecnología limpia, cada torre tiene una huella de carbono insignificante, y su mantenimiento cuesta aproximadamente $3 al mes. Una ventaja adicional: en las ciudades económicamente deprimidas, la jardinería vertical puede utilizar edificios abandonados y devolver la industria y los empleos al centro de la ciudad. A pesar de la amenaza climática que representan, nuestros centros urbanos siguen creciendo de manera inexorable. Para 2030, más de 400 ciudades tendrán más de 1 millón de habitantes. Durante la próxima década, las ciudades deberán fomentar el cambio de comportamiento y adoptar iniciativas ecológicas como la jardinería vertical, o enfrentarse a graves consecuencias. Prepárate para el rápido cambio tecnológico en la próxima década. ¿Recuerdas la serie de dibujos animados de Jetsons? Se estrenó por primera vez en 1962, pero está ambientada en el año 2062, donde seguía las aventuras de una familia futurista, los Jetsons. George, padre y esposo, iban a trabajar todos los días en un auto volador, mientras que su esposa, Jane, delegaba las tareas del hogar al ama de llaves robot. Para el año 2030, es posible que no viajemos en coches voladores, pero podemos esperar muchos avances tecnológicos interesantes en los próximos 10 años. El mensaje clave es: prepárate para el rápido cambio tecnológico en la próxima década. A diferencia de Jane Jetson, es posible que no tengamos amas de casa robóticas, pero los robots y otros modos similares de inteligencia artificial ya se utilizan de forma generalizada. Los bots se han hecho cargo de las tareas de 2 millones de trabajadores. Para 2030, los fabricantes emplearán a más programadores que trabajadores. ¿Qué le depara los próximos 10 años a la tecnología de IA? Bueno, los robots se trasladarán a más campos cognitivos. En 2030, es muy posible que los secretarios legales y los profesores tengan colegas robots. En particular, también lo harán los cirujanos. De hecho, en 2016, un robot realizó con éxito una cirugía en el intestino delgado de un cerdo. En la próxima década, la impresión 3D también tendrá éxito. Todo tipo de cosas, desde piezas de plástico hasta suministros dentales, se imprimirán en lugar de fabricarse. Las zonas costeras más afectadas por el calentamiento global podrían utilizar diques impresos en 3D para evitar el aumento de las mareas, y arrecifes artificiales impresos en 3D para reforzar las poblaciones de peces. En China, algunas empresas ya están imprimiendo viviendas enteras, en una innovación que supone una buena noticia para las iniciativas de ayuda en caso de desastre.
Por supuesto, si bien muchos en el mundo desarrollado miran hacia el futuro, en otras partes del mundo la vida de las personas se parece más al siglo XIX que al XXI. En el mundo en desarrollo, donde muchas casas no tienen acceso a alcantarillas, no pueden tener inodoros interiores con cisterna. Sin inodoros, las personas dependen de las letrinas de pozo, que representan un peligro para la salud y la higiene. De hecho, aproximadamente 1,5 millones de niños mueren cada año debido al agua contaminada o a un saneamiento inadecuado. Para estas personas, quizás el desarrollo tecnológico más profundo no sea un producto nuevo, sino un grif de uno antiguo, el inodoro sin agua. Este innovador inodoro ya está siendo fabricado por la empresa emergente Lowatt. Captura los residuos en una película biodegradable, que luego se sella y se recoge. Luego, los residuos se utilizan para generar electricidad. Esta simple innovación tecnológica puede tener el impacto más profundo de todos en la población mundial. Acostúmbrate a compartir en lugar de poseer. Si alguna vez has observado a niños de preescolar jugar con cubos y palas en el arenero, sabrás que es cierto, compartir no siempre es algo natural. Pero para 2030, será mejor que nos hayamos acostumbrado. La economía colaborativa va en aumento. Pronto, todos tendremos menos y compartiremos más. Imagina tener una casa en cada continente o un coche en cada ciudad que visites. El único inconveniente es que no son tuyos. O no solo el tuyo. Eres una de las muchas personas que pagan una cuota para acceder a ellos. ¿Te molesta eso? Si la respuesta es no, bien podrías ser un millennial o un Gen Z. Las estadísticas muestran que valoras el estilo de vida por encima de la propiedad, y es mucho más probable que tus padres vean el valor de pagar un precio bajo por usar un producto en lugar de pagar un precio alto por tener un producto. Este es el mensaje clave: acostúmbrate a compartir en lugar de a poseer. La economía colaborativa no es nada nuevo. A principios del siglo XXI, las plataformas de viajes compartidos como Uber, y las plataformas para compartir viviendas como Airbnb han pasado de ser empresas emergentes a convertirse en empresas conocidas. Y no deberíamos habernos sorprendido tanto por su éxito. Estas primeras plataformas de intercambio generaron una ola de mercado que surgió en el nexo entre las nuevas tecnologías de aplicaciones móviles, y un cambio en los hábitos de los consumidores. Para 2030, la mitad de nuestro gasto promedio se destinará al consumo colaborativo, aprovechar los servicios que nos permiten usar un producto, ya sea una canción, un automóvil o incluso un espacio de trabajo, sin ser propietario de él. Y no solo compartiremos bienes, como bicicletas o equipo de campamento. Compartiremos espacios de trabajo con una mezcla de firmas y autónomos, nos pagaremos los gastos unos a otros mediante financiación colectiva, y financiaremos los préstamos hipotecarios y la educación universitaria de los demás mediante préstamos entre pares. En el proceso, evitaremos instituciones como los bancos y las agencias inmobiliarias. Todo suena bastante utópico, ¿no? Bueno, puede haber algunos inconvenientes. Las plataformas para compartir tienen que ver con la flexibilidad. Eso es bueno para sus consumidores, pero puede ser malo para sus empleados. Al emplear trabajadores temporales y autónomos flexibles, las empresas como Uber evitan darles a sus trabajadores beneficios críticos, como tiempo libre remunerado, seguro médico o planes de jubilación. A pesar de estas brechas críticas para los trabajadores, el potencial positivo de compartir es enorme. Compartir reduce las posesiones, y menos posesiones significan menos consumo excesivo. Compartir podría ayudar a salvar el planeta, si aprendemos a hacerlo bien. En la próxima década, aprovecharemos todo el potencial de las criptomonedas. A finales del siglo XIII, el intrépido explorador italiano Marco Polo se aventuró a China. Fue el primer europeo que puso un pie allí. Vio muchas cosas increíbles que aún no habían llegado a Europa, como pólvora y porcelana. Pero, ¿qué es lo que realmente lo dejó boquiabierto? Papel moneda. El explorador observó que se cambiaba con gran solemnidad, como si fuera oro o plata puros. Hoy en día,
nos sentimos cómodos utilizando formas de dinero que se abstraen cada vez más del valor que representan, desde el papel moneda que tanto impresionó a Marco Polo hasta las acciones y los bonos. Y la próxima revolución potencial de la moneda ya está en marcha. Para 2030, es posible que las criptomonedas hayan pasado de estar marginales a estar en la corriente principal. El mensaje clave aquí es, en la próxima década, aprovecharemos todo el potencial de las criptomonedas. ¿Qué es exactamente la criptomoneda? Vamos a desglosarlo utilizando una de las criptomonedas más populares como ejemplo, Bitcoin. El Bitcoin se emite y se distribuye completamente en línea, a través de un sistema de igual a igual. No está afiliado a ningún gobierno o banco. Se puede acceder en línea a un registro de cada transacción realizada con Bitcoin, en forma de cadena de bloques. Un bloque es una transacción registrada. Juntas, estas transacciones forman una cadena de bloques cifrada. No hay huecos en la cadena de bloques, el código lo hace imposible. Y si se manipula algún bloque, esto se hace evidente de inmediato. El sistema blockchain, según los entusiastas de las criptomonedas, convierte a Bitcoin y otras criptomonedas similares en la forma de moneda más segura del mundo. Sin embargo, hasta ahora, la mayoría de las personas no han tenido la tentación de desprenderse de sus cuentas bancarias y cambiarse a las criptomonedas. Eso es comprensible. Las criptomonedas son volátiles. La valoración de Bitcoin fluctúa constantemente. En 2017, un Bitcoin valía $20,000. Ese mismo Bitcoin un año después, $2,500. Sin embargo, la tecnología blockchain podría revolucionar la forma en que realizamos todo tipo de transacciones. Cuando un proveedor contratado complete su trabajo, simplemente puede activar un código que activa un pago criptográfico automático en su cuenta. Un gobierno podría deducir automáticamente su parte de impuestos de cada transacción criptográfica. Esto también podría ayudarnos a gastar de manera más ética. Dexio, por ejemplo, es una aplicación que utiliza la tecnología blockchain para rastrear las transacciones de diamantes, de modo que los consumidores puedan evitar comprar diamantes ensangrentados. Esta misma tecnología podría usarse para reforzar la seguridad del voto electrónico o minimizar la piratería de propiedad intelectual en línea. Si accedes a música, televisión o un libro en línea, se puede realizar un pago directo a su creador. Hay todo tipo de aplicaciones para la tecnología de las criptomonedas, si tan solo podemos adoptarla.